configuración de IP en la interfaz WAN, en el LAN, como, ya sea como IP directa o como subinterfaz, o sea, cuando se tiene una VLAN. También la configuración de DHCP y alguna variación cuando piden excluir, por ejemplo, una IP o un rango de IPs. La configuración de usuario administrador. Acá se va a tocar lo que es el usuario local, básicamente. La configuración de radios. Se tiene un procedimiento para la configuración de radios. Y ahí igual se considera acá el link, igual se va a mencionar en lo que consiste. La configuración de rutas estáticas también se va a tocar, y lo que es la configuración de un pool virtual para hacer NAT por LOAD. También se va a tocar lo que es la configuración de una publicación de servicios. Bueno, la configuración de políticas de entrada y salida. Y la configuración de SNMP para el monitoreo del firewall. También mencionarles que ya la versión homologada con la que trabajamos es la 6.4.7, y en esta la aplicación de las políticas y sobre todo del NAT varía un poco respecto a las anteriores. Yo he propuesto un escenario como para trabajar sobre ello, y este es el diagrama. Se considera una sede remota y una sede cabecera que le da salida a Internet, ¿no? Ambas sedes se comunican por un enlace de datos. Ahí hay dos equipos que dicen DBA, esos son los equipos que se comunican por el enlace de datos. Su tráfico sería el que tiene la línea punteada verde, y el equipo DBI de la cabecera, que está abajo, le da la salida a Internet, y el tráfico se representa con esa línea punteada roja. En ambos casos se podría considerar un tráfico de SNMP hacia nuestros servidores en el data center, con la línea punteada morada. El direccionamiento que le he puesto es acorde a los ID de VLAN en la LAN. En la sede de cabecera tenemos dos VLANs, que es la VLAN 10 y la VLAN 100. Y en la sede remota hay una VLAN 20. Las configuraciones, pero básicamente se han considerado para lo que es ese firewall DBI de la sede de cabecera. También se han considerado las publicaciones para esa sección, lo que es un servicio de escritorio remoto y lo que es también un servicio web, ¿no? Con dos puertos, el 80 y el 443. Entonces, la primera parte para la configuración del firewall cabecera, lo que es la interfaz WAN. Bueno, aquí muestro las dos formas de configurar, ¿no? Ya sea por interfaz gráfica o por línea de comandos. En este caso, la forma más amigable, que es por interfaz gráfica, para configurar una IP, se dirigen a las interfaces y en la lista de interfaces que tienen, le hacen doble clic, por ejemplo, en este caso la WAN 1, y ya les sale esa ventana que les muestro a la derecha. En este caso, si se dan cuenta, la interfaz está de color rojo, ¿no? Porque está apagada. Yo usé un equipo que tiene en realidad no tiene ningún puerto conectado, porque estaba en una VDOM, incluso ahí pueden ver el nombre, y solamente lo usé para pruebas. Le puede poner un alias a la interfaz, eso es opcional. El rol también es opcional. En los roles te va a figurar generalmente DMZ, LAN, indefinido, pero eso no, digamos, no tiene mayor importancia en la configuración. Lo que es el address sí es obligatorio que lo coloquen. En este caso, para la WAN estamos usando un /30. Y algo también que es importante es la parte del acceso administrativo que indica abajo, donde en general permitimos lo que es el puerto HTTPS. Se habilita por defecto HTTP cuando uno activa eso. Y también habilitamos el ICMP, en este caso el PIN, y el acceso por SSH y el SNMP para el monitoreo. Una vez seteados estos valores, ya se puede aplicar la configuración dando clic en OK. Cuando uno configura por línea de comandos, tiene que ingresar primero a la parte de System Interface.
¿no? Con el comando de config system interface, y a continuación editar alguna interfaz. Aquí, si ustedes no están seguros del nombre de la interfaz, pueden poner edit, espacio, interrogación, y les va a salir la lista de interfaces existentes. Entonces, ahí seleccionarían o escribirían el nombre de la interfaz que a ustedes les interesa, y ponen enter, y ya proceden con lo siguiente, ¿no? Hay configuraciones que ustedes van a ver que ya, o sea, por ser leí, ya aparecen, aunque ustedes no las apliquen, son como por defecto, pero en sí, o sea, lo básico que deberían colocar es lo que les pongo acá en la lámina, ¿no? El alias igualmente es opcional, pero también es una buena costumbre colocarlo porque ayuda a identificar esa interfaz para qué se utiliza, ¿no? ¿Para qué sirve? Eh, yo considero en esta presentación una serie de preguntas en la que es la parte final, pero creo que sería conveniente que si les van surgiendo algunas preguntas, las vayan haciendo mientras presento cada sección, ¿no? Para no perder la ilación. Entonces, si alguien tiene una consulta, solamente se desmutea y la hace, ¿no? Porque yo no puedo ver acá en el Teams si levantan la manita o algo así. Lo que es una configuración, por ejemplo, en la parte LAN, y aquí he considerado una configuración de subinterfaces, ¿no? O sea, de VLANs. En este caso, esta sería la configuración para la VLAN 10. En lo que respecta a la parte gráfica, porque la línea de comandos sí está considerando ambas VLANs. Entonces, respecto a la VLAN 10, la creación varía un poco, ¿no? Ya no se hace doble clic sobre una interfaz, sino en la pantalla de interfaces se hace clic en la parte de crear nueva y se selecciona interfaz. Y a continuación, cuando aparece esa ventana emergente, bueno, el nombre siempre le tienen que poner. El, el alias también, como les indiqué anteriormente, es recomendable. Y lo importante sí es seleccionar aquí el tipo que sea VLAN, la interfaz en la que se va a asociar y el ID de VLAN que va a tener, o sea, el tag, por así decirlo, ¿no? El encapsulado. De la misma forma, el rol es opcional, o sea, se puede poner como LAN, DMZ, WAN, etc. La parte de address también la parte de address también es obligatoria ponerlo. En este caso, para la VLAN 10 yo elegí la red 192.168.10.1/24. En el acceso administrativo sí, solamente selecciono el PIN, porque este sería el acceso desde la LAN hacia el firewall, ¿no? Y en general, si nosotros vamos a gestionar el firewall, estando localmente, lo haríamos por la interfaz de management, entonces no sería necesario tener una gestión, digamos, por la LAN, ¿no? O dejarle esa gestión por la LAN, porque alguien podría intentar acceder sin nuestro consentimiento. En lo que es línea de comandos es similar a lo anterior, pero aquí uno crea una interfaz que no existe. O sea, pone config system interface y en este caso pongo edit y LAN datos, ¿no? No es necesario ponerlo entre comillas. Ese entre comillas sale porque yo le he listado, ya, o sea, he puesto un show system interface. Y por eso que me sale entre comillas, pero en general cuando ustedes creen una interfaz, ponen edit y el nombre. Lo que sí es a veces más, digamos, una buena práctica es cuando pongan un nombre que va a tener un espacio, en vez de poner un espacio, pónganle un guión o un guión bajo. Porque pues, no el sistema se basa en Linux y considera que son espacios un carácter especial y luego para escribirlo tiene que considerar un backslash y es un tema. Por eso, con guión bajo. Y como les comentaba, como esa interfaz no existe, ustedes ponen edit, ponen el nombre, les va a salir abajo que se ha creado esta interfaz y empiezan a completar los parámetros que son similares a los anteriores, ¿no? Lo básico es la IP, el acceso que va a tener, en este caso ping, o sea, va a permitir el ping desde la LAN. A la interfaz a la que se asocia y el ID que va a tener. Cuando uno ya acabó de configurar una VLAN y quiere configurar otra, lo que hace es poner next. Entonces, sales de esa VLAN y estás nuevamente dentro del config system interface. Ahí puedes crear otra VLAN. Pones edit, pones el nuevo nombre de VLAN que quieres
y continúas configurando tus parámetros. Si ya terminaste y ya no vas a configurar más VLANs, pones Next para volver a la sección anterior y End para terminar. Una vez que uno pone End, se aplican los cambios por CLI. Si no pones End y solamente cierras, por ejemplo, antes de poner el End, tus cambios no se guardan. Eso también tienen que tener en cuenta. Y si, por ejemplo, se han equivocado en algo y quieren cancelar, ponen Abort. A-B-O-R-T. Y con eso vuelven a la sección anterior sin aplicar los cambios que estaban haciendo. Eso aplica en general para cualquier configuración por línea. Eh, bueno, ahora Nelson, muestro... Sí. ¿qué tal? Una consulta ya, si por algún caso yo quisiera dejar una gestión por LAN, pero con contraseña, Ya. ¿cómo es esa parte? Lo digo por casos, excepciones que a veces hay firewall bloqueados y como no hay contraseña o no sabemos qué contraseña se pone, hay que estar defoleando, pues. Pero si pusiéramos así unos, como uno si la se puede. En este caso, el usuario, o sea, las credenciales son independientes digamos, a la interfaz por la que vas a acceder. Mejor dicho, los usuarios son creados para el firewall. Por ejemplo, tú creas un usuario, ¿no? Americatel, Cajamarca. Y tú puedes gestionar este firewall con esas credenciales, ya sea por la WAN, por la interfaz management, o si lo tienes habilitado, por la LAN. Y si lo dejaras, no habría problema. O sea, algunas personas, por ejemplo, ¿no? Si tú dejas habilitado el HTTPS por la LAN, lo que se va a poder hacer es que cuando pongas la IP LAN del firewall en el navegador, ¿no? HTTPS, 2.2/192.168.101, te va a cargar la ventana de login, ¿no? Del firewall, donde vas a poder poner tus credenciales y gestionar. Si es que es necesario, como me lo indicas, o sea, lo colocas simplemente, o sea, dejas clic ahí, le dejas el clic en la parte de acceso administrativo y como te digo, va a ser permitido ese acceso. Igual puede ser SSH. O sea, no es que, digamos, hay una credencial que es para esta interfaz o para otras en general, para todas las interfaces. No sé si... Ah, ya, listo, gracias. disculpen, se cerró mi Teams, no sé qué pasó. Ahí, Fran, te consultaba si estaba claro eso o era otra tu Sí, consulta. no, está bien, está bien. Ahí el HTTP es el que, caso si no, para ingresar. Ya, está bien, gracias. Entonces, esa es la configuración en lo que respecta a interfaces, ¿no? Ya sea como una IP directa en la interfaz, donde le hacen doble clic a la interfaz por interfaz gráfica, ¿no? Ponen la IP, su alias, si así lo quieren, el acceso administrativo que va a tener y aceptan. No es una WAN, sí es necesario que le dejen el HTTPS y el SSH para poder nosotros gestionar remotamente. Y cuando es una configuración por VLAN, que también puede estar en la WAN, por interfaz gráfica se pone la parte de crear nueva interfaz y seleccionan el tipo de VLAN, ¿no? Eso ya le va a dar la diferenciación. Si tienen igual alguna consulta, la van haciendo. La siguiente sería una configuración de DHCP. En este caso he puesto como un pequeño escenario, porque la configuración básica es bien No, sencilla. disculpa, no se ve tu pantalla. No sé si soy yo o tú. Ya. Sorry, sí que como Sí, que no se ve saco la voy a proyección. mostrar. Ya me confirman, por favor, cuando vuelvan a ver. Ya Y está. ahí sí se ve. Gracias por avisar. Entonces, esta es ahora, pues, bueno, la última lámina era esta de la subinterfaz que estaba explicando, y la siguiente es esta de DHCP. Como
como les comentaba, se está planteando un pequeño escenario, ¿no? Donde se va a trabajar sobre la VLAN de datos, por ejemplo, la VLAN 10, o sea, la VLAN para computadoras o usuarios de esa sede. En esta sede te dan una condición y te dicen que ellos tienen un rango reservado para asignar por IP estática, que es de la 92.168.10.2 a la punto .20. Y el resto, del resto tú puedes disponer para, o sea, configurar el DHCP, sería desde la punto .21 hasta la punto .254, pero hay que excluir los hosts, te dicen, por ejemplo, desde la punto .50 hasta la punto .60 no pueden asignarse por HCP, ni desde la punto .100 a la punto .102 y tampoco a la 150. ¿Ya? Y los DNS que debe asignarles son, bueno, los DNS públicos de Entel, que esto sí tenganlo en cuenta, o si no lo tenían, anótenlo porque en cada configuración que realicen de internet tienen que colocarlo, que son el 200.31, punto 108.106 y el punto 107. Y bueno, la default gateway también que tienen que asignar es la IP de la interfaz o la subinterfaz del firewall. Y acá, como no lo consideré en la lámina, le pongo igual la parte del DNS, le configuro en la parte Network DNS. Y cuando sale la ventana de la derecha, a veces está por defecto seleccionado la casilla que está ahorita en blanco, que dice Use FortiGuard Servers. Ustedes elegirían especificar y le ponen los DNS de Intel y aplican. Entonces, la configuración de DHCP de FortiGate te permite esto, ¿no? Te permite también excluir IPs. Pero esa exclusión de IPs solo se configuran por línea de comandos. Lo que uno puede configurar por interfaz gráfica es, bueno, para empezar, para configurar por interfaz gráfica, tiene que ir a la parte de Network, Interfaces, ingresar ya sea a la VLAN, o sea, la interfaz VLAN o la interfaz física donde ya tiene que configurar la LAN, o también se puede hacer todo de corrido, configurar la IP LAN y configurar el DHCP. Problema, pero esta parte de DHCP server va a aparecer dentro de una interfaz. La habilita y configura el rango, ¿no? En este caso, yo le pongo todo el rango de 21 a 254 y después voy a excluir. Pero teniendo en cuenta que por interfaz gráfica no puedo excluir, solamente se hace eso por línea de comandos. La máscara es 24, el default gateway es la misma IP de la interfaz y el servidor DNS es el mismo DNS del sistema, o sea, del FortiGate, ¿no? Que ya lo puse anteriormente. Si ustedes se fijan, de repente, tienen observadores en esta parte izquierda, debajo del network, no ven el DNS, ¿no? Pero normalmente a ustedes sí les va a aparecer. Acá no lo ven porque este FortiGate que usa para prueba tiene VDOMs y en otra VDOM sale la parte de DNS, pero en un firewall que ustedes configuren dentro de la VDOM root, siempre van a tener el DNS debajo de la pestaña network. Entonces, algo adicional que se puede hacer por la interfaz gráfica es una asignación también de IP por MAC, que a veces lo suelen pedir, que es, por ejemplo, dicen, no, yo quiero que esta computadora siempre le asigne la IP, no sé, la 192.168.10.30. Eso se puede hacer por la interfaz gráfica, así te sale abajo esa ventanita. Y también se puede hacer por línea de comandos. Y solamente es como amarrar una MAC a una IP, para que siempre le asigne la misma IP. Ya, pero volviendo al tema, esta configuración de DHCP la guardan y ya tendrían configurado el rango, pero sin excluir. Para irnos a la parte de exclusión, entramos por interfaz, por línea de comandos, y ponemos lo que es el config system DHCP server, para entrar a la configuración de DHCP. Y en este caso, uno puede configurar varios rangos de DHCP, ¿no? En este caso, el rango que está creado por interfaz gráfica es el rango 1, por eso que se inicia con edit 1. Si ustedes configurarían desde cero, lo que harían ese paso, ¿no? Se pondrían config system DHCP server, enter, edit 1, enter, y aquí ya pondrían sus parámetros. Por ejemplo, para poner los DNS igual que el firewall, es el DNS-service default, para poner igual el gateway
O bueno, aquí en este caso el default gateway lo pones explícito, ¿no? O sea, default gateway y pones la IP, porque es la máscara de red también, setnet mask, pues la máscara de red, a qué interfaz lo estás asociando, en este caso la VLAN 10, set interface, el nombre de la interfaz exactamente. En este caso sale con dos puntos, con dos comillas, perdón, porque yo lo he listado, pero cuando ustedes lo escriban por línea de comandos, no es necesario los dos puntos. Y luego empiezas ya con lo que es con los rangos, ¿no? En este caso el rango de IPs es desde la IP 21, que es el Start IP, hasta la 254, que es el End IP. Luego le dan Next para salir de la sección de Edit 1, porque también en los rangos se pueden asignar varios rangos, ¿no? No que están en Next, le dan End, y con eso ya han hecho la primera parte, que es, digamos, crear un DHCP que asigne IP desde la punto 21 hasta la punto 254. Aún no excluido. Para excluir, se tiene el comando que es config exclude-range, y aquí, como se dan cuenta abajo, las sentencias hay un edit 1, un edit 2 y un edit 3, porque estoy excluyendo, digamos, tres rangos, ¿no? Ahora, un rango puede tener varias IPs, o también yo puedo querer excluir solo una IP, como en el edit 3. Pero igual lo trato como un rango, ¿no? Donde la IP que inicia y la IP que termina es la misma. Esto no hay problema. Entonces, para excluir, por ejemplo, yo quería excluir de la 50 a la 60, entonces edit 1 será en la IP que comienza a la 50 y en la que termina a la 60. Para salir del edit 1, un next, luego hago el edit 2, excluye de la 100 hasta la 102, le doy next, luego en el edit 3, excluye la IP 150, como les comentaba. En este caso el rango es una sola IP, el inicio y el fin es el mismo. Como next, end, con ese end ya se ha guardado lo que es los rangos, y luego un next y un end para salir de todo, y ya con eso se guarda toda la configuración de HCP por CLI. Y igual como les comenté hace rato, ¿no? Si no llegan a poner los end, la configuración no se guarda, solamente lo cierran así su ventana. No, esa configuración no está siendo aplicada. Y si han terminado de configurar y quieren ver, pueden poner Show System de HCP Server, ¿no? O sea, en general, lo que uno hace con config, para configurar, para verlo, le da con Show en vez de config. Podemos hacer toda esa lista. Y si quieres, de repente ser más específico y tienes muchos rangos y solamente quieres ver uno de ellos, puedes también ingresar a la sección config system de HCP server y digamos vas a tener varios edits, ¿no? El del 1, el 2, el 3, no sé. Puedes entrar también al edit 1 y le das ahí show. Te va a mostrar lo que tiene dentro. O sea, en lo que es FortiGate por línea de comandos, no es como Cisco, que uno a veces para configurar entra a la parte de configure terminal, ¿no? Y ahí solo puede configurar y no ver si es que no pone un do show. En cambio, en FortiGate, en todo momento, o bueno, desde que uno entra a una sección de configurar, puede configurar o puede ver también lo que está configurado. Hasta ahí, si tienen alguna consulta, igual lo van haciendo. Lo que es la configuración del usuario local, bueno, como les comentaba, la parte para crear un usuario local es, ingresan a la pestaña System, del navegador izquierdo, y en Administrators ustedes pueden crear los usuarios, ¿no? En este caso, yo estoy considerando acá crear el usuario administrador que es Americatel, que es el usuario, digamos, básico que crean para la gestión, para no usar el usuario que viene por defecto. Bueno, en la pestaña System le van a crear nuevo, bueno, System Administradores, crear nuevo, el tipo de administrador, le sale una ventana como la que está abajo, y ahí seleccionan el username, le ponen el username, el tipo, en este caso, eso es un usuario local, ¿no? O sea, que se guarda en la memoria del equipo. Y también les pide un perfil. Siempre que creen un usuario, les pide un perfil. Y hay perfiles que vienen por defecto, como es el superadmin, que tiene permiso para modificar todo. Y guardan. En este caso, también deberían ingresar el password. A mí no me sale la parte de ingresar el password porque este firewall ya tenía creado el usuario, entonces
Ya cuando yo ingreso le doy doble clic al usuario, me sale cambiar password abajito, ¿no? Pero como usted lo crea, normalmente le sale esta misma ventana, pero abajo dos casillas. Una dice password y la otra dice confirmar password. Y ahí le ingresan el password, ¿no? Lo que respecta ahora a la gestión por usuarios radios, como les comentaba, hay un procedimiento que se sigue para esto. Es un poco más largo y aquí sí tienen que tratar de seguirlo al pie de la letra, ¿no? Porque hay que colocar ahí una clave que autentica contra el servidor radios y también hay que crear los usuarios y los perfiles con los mismos nombres que indica ahí, porque si no, no hace match con un servidor remoto y no se habilita, digamos, ¿no? Respecto a esto, ¿tienen alguna consulta? Sí, una consulta, ¿qué tal? Rudy Pineo te saluda. En el caso del Radius, yo sé que es un servidor remoto, pero con respecto al TACAS también sería el mismo procedimiento con las credenciales. Eh, ¿Te refieres a la clave con la que autentica? O sea, porque tal vez en la capa de Cisco les han indicado que la configuración de TACAX tiene una clave, ¿no? Un key que Sí, es TACAX y algo. En la de radios es otra clave. Eso no les ha compartido. A ver, yo lo tengo guardado. Para lo que es TACAX es la clave así más o menos, y para lo que es radios es la clave con, varía un poco el nombre, ¿no? Pero igual, o sea, eso también está todo en el procedimiento. Y la config igual se puede hacer por interfaz gráfica o por línea de comandos cuando hay que cambiar algo en específico. Pero igual ambas partes están indicadas en el procedimiento. Cuando les pase la diapo ahí le pueden dar una revisada. gracias. Listo, amigo, de nada. Ya, lo siguiente que consideré sería lo que es la parte de enrutamiento estático. Igual, ¿no? Basados en el escenario inicial ese que les había mostrado, con dos sedes, una sede cabecera y una sede remota. En este caso el enrutamiento sería para la sede cabecera. Es el enrutamiento en realidad más simple que podemos tener, porque solo estoy considerando una ruta default para internet y una ruta de retorno hacia la LAN de la sede remota. Entonces, bueno, la ruta default, como pueden ver, está en la parte derecha de la interfaz gráfica, ¿no? Parte de abajo de la derecha. Para crearla solamente van a la parte, en la pestaña Network, Static Root, y, y bueno, como destino ponen la ruta default, ¿no? La 0.0.0.0/0. Y el gateway sería tu siguiente salto. En este caso, ese gateway que está por la interfaz gráfica está errado, ¿ya? Debe ser la punto 1, si se dan cuenta, porque la punto 2 la tiene el firewall. Pero por interfaz, por línea de comando sí está bien colocada, que es la punto 1. En el caso de la ruta hacia la sede remota, bueno, se coloca igual la red de la sede remota, que es, yo consideré la 192.168.20/24, y había un enlace, ¿no? Que interconecta, digamos, este firewall DBI con un equipo DBA, puede ser un firewall o un router, pero en todo caso mi siguiente salto sería esa IP, la 10.20.20.2, ¿no? Que es el otro equipo. Y importante también elegir la interfaz por la cual te comunicas, ¿no? Hacia ese siguiente salto. La distancia administrativa la pueden dejar como está por defecto o la pueden modificar si consideran, ¿no? Los comentarios son opcionales, pero también son recomendables porque a veces ayudan a la persona que revise posteriormente a saber por qué se creó esa ruta. En ambos casos le dan clic en OK y ya con eso se guarda la ruta. Ahora, acá sí tienen que, bueno, en este caso, como les comenté al inicio, este firewall
o en este firewall ven las interfaces apagadas, ¿no? Porque están en rojo, de la WAN o la LAN. Entonces, cuando ustedes crean una ruta estática por una interfaz que está apagada, esa ruta no se guarda, o sea, no va a aparecer en la tabla de rutas. Eso tienen que tener en cuenta por alguna revisión que vayan a hacer. Siempre que, o sea, para que se planteen en su tabla de rutas, si es estática, la interfaz por la cual la han configurado tiene que estar levantada, ¿no? Activa. Eso no quiere decir que no se guarde la ruta que están creando. Sí se guarda todo en el firewall, pero no aparece en su tabla. La configuración por CLI, en este caso, inicia con la sentencia de config router static. Y como ven, cada ruta se identifica por un número. En este caso, por ejemplo, la ruta 1 sería el edit 1. Y la ruta 2, edit 2. Ahí debería haber un espacio en ese edit. Edit, espacio, el nombre de la ruta, ¿no? También pueden, me parece que pueden ponerle un nombre, pero es recomendable ponerle solamente esos números. Y bueno, por ejemplo, para cada ruta, para la default, igual, ¿no? Siempre lo básico que les va a pedir el firewall es un destino, el que es la red de destino, un gateway, que es tu siguiente salto, un dispositivo, acá se refiere a la interfaz donde está el siguiente salto, ya sea una interfaz física o una VLAN. Si es una VLAN, tienen que ponerle el nombre de esa VLAN, ¿no? Que han creado. Y un comentario es opcional. Igual para salir de una ruta a otra, ponen next. Con eso ya volvieron nuevamente a la sección de config router static. Quiere que una ruta más, le dan edit 2, le ponen nuevamente los parámetros, que es el destino, el gateway, la interfaz. Finalmente un comentario. Con next vuelven a la sección anterior y con end terminan. Y se aplica la config por línea de comandos. Es en realidad, como comento, la ruta estática es sencilla en FortiGate. Si tienen alguna consulta. Si no seguimos, la siguiente parte sería la de configurar lo que es el NAT para navegación. Bueno, para hacer un NAT es recomendable crear un IP pool, ¿no? Que nos indique con qué IP estamos nateando. A veces nateamos con la IP de la interfaz y a veces con una IP que nosotros definimos o que alguien solicita en específico. Para crear un IP pool, se ingresa en la pestaña de la barra izquierda, en Policy and Objects, y se elige la parte de IP pools. Bueno, lo básico que les pide poner es un nombre y el tipo de NAT que se va a hacer. En este caso, yo le estoy poniendo un overload que es para natear por puertos, ¿no? O sea, varios hosts que salgan nateados con una IP pública. En este caso, igual les permite poner un rango de IPs, como un NAT dinámico. Pero si ustedes quieren poner una sola IP, en el rango que consideran, le ponen la misma IP al inicio y la misma IP al final, ¿no? Como se ve ahí, que es la 190.187.10.1 guión 190.187.10.1. La respuesta de RP es opcional. Y es básicamente para que, por ejemplo, si ustedes usan una IP que no está configurada en la interfaz, pero quieren que les responda desde Internet, le habilitan la respuesta de RP. Y cuando le hagan un ping, por ejemplo, les va a responder, ¿no? Pese a que no está asociada a un único host, o sea, no es parte de un NAT 1 a 1 o no está conectada en el firewall, le va a responder. Una vez creado un IP pool, se ve como se muestra en la parte de abajo, ¿no? Sale el nombre. Una consulta. Sí, sí. En el caso de la RP, como es opcional, o sea, si yo lo habilito, en el caso del ping me va a responder, pero si está deshabilitado, ¿no responde? Sí, correcto, no responde, porque recuerda que es un NAT por puerto, o sea, natea digamos, la salida, ¿no? Para la navegación de diferentes hosts. Entonces, si tú lo haces ping desde fuera y no tiene un RP habilitado, no tendría a quien, digamos, enviarle esa consulta que le hacen de ICMP desde fuera, ¿no? Es como un NAT 1 a 1 que tú apuntas hacia una IP
una pública que está amarrada a una privada, entonces cualquier consulta que venga desde internet hacia pública, el equipo, el firewall, el router lo manda a la privada, ¿no? El NAT que tiene. Pero en este caso no tiene a Eh, quién mandarlo, entonces, como tiene la pregunta, deshabilitado. entonces, la siguiente pregunta sería, disculpa, eso nosotros lo habilitamos o a quién le consultaríamos si es que quedaría habilitado, por parte del cliente o por parte de Entel para nosotros dejarlo. ¿Cómo lo se dejaría de manera estándar? En principio, sería lo que indique el cliente. O sea, y si no lo indica, pueden dejarlo deshabilitado. O sea, no hay ningún problema en el funcionamiento ni nada. Yo que les comento porque a veces sí lo piden, ¿no? A veces te piden que si tenga esa respuesta ARP. Gracias. Eso, ¿no? Ya, eso es lo que respecta a la configuración de un IP pool. A partir de esta parte ya no le he puesto creo en línea de comandos, porque es más amigable hacerlo por la interfaz gráfica, pero igual todo tiene su equivalente en línea de comandos. Eh, lo que es la configuración de un auto overload, en esta versión de firmware de FortiIOS, ha cambiado un poco lo que son los NAT, sobre todo, ¿no? Los NAT y las publicaciones. Ustedes, por ejemplo, ven que yo para configurar este NAT he ingresado en la parte de Policy and Objects, en la sección que dice Central SNAT. Y para crear, por ejemplo, una regla de NAT, aquí lo que se hace es, elijo, siempre voy a tener una interfaz de entrada, una interfaz de salida, ¿no? La interfaz de entrada acá he seleccionado, por ejemplo, la VLAN de datos que yo había creado en un inicio, ¿no? Para los usuarios que van a navegar. La interfaz de salida, bueno, es la WAN. Ahí, como ustedes le hagan clic, a la derecha les salen las interfaces para elegir, ¿no? Entonces ahí a veces no hay mucho problema. La red de origen sería la red de datos. Eh, yo he creado anteriormente un address que se llama red datos. Con ese IP, creo que está, o sea, cuando organicé las diapositivas, luego lo moví un poco y creo que está más adelante esa parte, lo voy a mostrar. Y luego la parte de destino solamente eligen all, que es todos los destinos, es lo recomendable para internet. Y bueno, habilitan la parte de NAT, eligen un pool, el pool que hemos creado anteriormente. En este caso es la pública con la que van a natear. El protocolo lo dejan en any, habilitan esa política y lo guardan con OK. Si desea, igual le ponen un comentario, ¿no? Entonces, así se crea una regla de NAT en FortiGate, en la versión 6.4.7. Anteriormente el NAT se hacía en la misma política de navegación, si te habían configurado y recuerda. Tiene una política uno de LAN a WAN, por ejemplo. En esa regla había una sección en la política para habilitar el NAT. Y era parecida esa parte. También te decía si iba a ser un NAT con la interfaz de salida bueno, con la dirección de la interfaz de salida o con un pool. Esa parte sí era similar. Pero ahora Forti lo que hace es manejarlo en una sección aparte, ¿no? Todos los NATs, una sección aparte. Bueno, una vez creada la regla de NAT, se mostraría el resumen como lo pongo en la parte de abajo, ¿no? Igual ahí pueden ver que las interfaces están apagadas, pero en su caso, cuando lo hagan con interfaces encendidas, les sale en verde los dos símbolos, ¿no? De la VLAN y de la interfaz física. Lo que son ahora las publicaciones, como si tienen alguna consulta la hacen. Por ejemplo, al inicio se había indicado que se iban a hacer una publicación de RDP, o sea, de escritorio remoto, y una de web, ¿no? Con dos puertos. En este caso, la RDP, por ejemplo, bueno, las publicaciones, para crearlas, uno tiene que ingresar igual en la pestaña izquierda, Policy and Objects. Ahora ya no te vas a Central SNAT, sino te vas a la parte de abajo que dice DNAT y Virtual IPs. Y una vez en esa sección, ya tienes que, los parámetros igual obligatorios de rellenar son los que he seleccionado, ¿no? El nombre, algo referencial que se está configurando para facilitar luego la revisión. En comentarios, que son opcionales, igual le pueden poner un detalle más. La interfaz es recomendable dejarla en any.
porque cuando uno setea una interfaz específica a veces da problemas, o sea, no se aplica la publicación o el NAT. Lo recomendable es dejarlo en any, en cualquiera. El tipo de NAT no se puede modificar, como ven, ya les muestra un static NAT. Lo que es luego la parte de external IP y mapped IP, sí tener en cuenta que la external es la IP pública, la mapped IP es la privada, de la que se va a amarrar, ¿no? Hasta ahí, uno puede haber estado creando un NAT estático, pero cuando ya cambia y solamente habilita un puerto, en la parte de abajo, en port forwarding, cuando lo habilita, sale el tipo de protocolo que va a usar ese puerto y el puerto propiamente, ¿no? El número. En este caso, en el external y en el map le pongo el 3389, es decir, las consultas que vienen de internet hacia el puerto 3389 de la IP pública 190.187.10.2 se van a reenviar a la IP 192.168.100.2 en el puerto 3389, en el mismo puerto. Se puede modificar en casos donde el cliente lo trabaje de otra manera también. O sea, a veces te dicen, ¿no? O sea, las consultas, por ejemplo, las hacen al puerto, no sé, para SSH, las hacen al puerto 22, pero tú al interno, porque el servidor así lo trabaja, lo puedes cambiar a otro puerto, no sé, al 220. Es fuerte que también puede hacer eso, ¿no? Pero en general lo más común es que usen el mismo puerto, tanto para las consultas externas como las internas. Y bueno, con OK guardarían esa configuración, ¿no? Igual acá muestro la parte de lo que es la publicación de los servicios web, del puerto 80 y el puerto 443. Como ven es bastante similar, la única diferencia es el puerto TCP en la parte de abajo, ¿no? Se considera la misma IP para ambos. En el HTTP le habilita el puerto 80 para las consultas externas y también para la consulta interna que va a ser el firewall y el servidor privado. Igual para HTTPS, ¿no? Con el puerto 443. Si tienen igual alguna duda ahí, lo van haciendo. Ojo que una vez que se han hecho las publicaciones, igual aún está pendiente crear las políticas, ¿no? Tanto para lo que es el NATO overload como para esas publicaciones. Ahora, algo más que es recomendable, a veces o sea, lo recomendable, sobre todo en versiones anteriores de FortiGate, es agrupar los virtual IP, o sea, las publicaciones que uno crea, ¿no? Lo puede hacer en un grupo, un virtual IP group. Pueden ver en la parte derecha, bueno, en la parte izquierda se hace la agrupación, uno ingresa igual a DNAT en virtual IPs, pone nuevo grupo y le pones un nombre, la interfaz igual lo dejas en any y los miembros, al hacerle clic puedes seleccionar lo que ya has creado, ¿no? Igual seleccionas con clic, guardas y a la derecha ya lo tienes como un resumen que esas tres publicaciones están dentro de un grupo, ¿no? Porque antes cuando se trabajaba las publicaciones en otras versiones de firmware, se colocaban en la política como un destino. Entonces, si tienes 20 publicaciones, era más fácil agregar solamente el grupo a que agregues las 20, ¿no? Uno por uno. En lo que son las políticas, como les comenté anteriormente, igual lo pongo acá, es recomendable crear los objetos que son las direcciones que vamos a utilizar, o sea, los addresses. En este caso, eso se hace en la parte de Policy and Objects Addresses. Yo he creado acá dos addresses, uno que es red datos y uno que es red servidores. Lo básico que les va a pedir va a ser el nombre, la dirección de red. Bueno, la interfaz igual lo dejan en any, no hay problema. El tipo de subnet. Podrían también crear un tipo rango, etc. En este caso a mí me sirve que sea tipo subnet. Y sí seleccionen, o bueno, eso ya viene por defecto también, pero no lo quiten la parte que dice show in address list, porque si no, no les va a aparecer. O sea, en la interfaz gráfica no lo van a poder ver. Y no les va a servir de nada porque no van a poder elegirlo para una política ni nada.
Si quieren crear nuevamente otra, tienen que borrarla y volver a crearla. Y ya sería por línea de comandos eso. Entonces, en este escenario, las políticas que consideramos son una política de publicaciones, es decir, para el tráfico que viene de Internet hacia los servidores que están publicando esos servicios que indiqué anteriormente. Lo he separado en dos, también puede ser una sola, que es dos de navegación a Internet, ¿no? Una de la red de datos, o sea, de esa cabecera su LAN hacia Internet, y otra desde la LAN remota para Internet. Yo lo he puesto como dos políticas distintas porque el origen son dos interfaces físicas distintas, pero también se pueden agrupar en una sola política. En este caso, la configuración, por ejemplo, de la política de publicaciones, lo importante, bueno, el nombre siempre es obligatorio que lo pongan. La interfaz de entrada sería la interfaz de Internet, o sea, la WAN DBI. La interfaz de salida sería en este caso, la VLAN A, pero ahí debió decir VLAN 100. Lo que pasa es que yo eso lo he editado el nombre, pero si estoy en la parte de servidores, ¿no? Que debería ser VLAN 100. El origen, bueno, para Internet consideramos all. El destino, ahí ponemos el objeto que creamos, o sea, las IPs privadas. Ahí estamos considerando que pese a que la consulta de Internet viene hacia una IP pública, ya la conversión la hace la regla de NAT, de publicación que creamos anteriormente. Entonces, como red de destino se pone la IP privada para permitir el tráfico hacia los servidores privados. Y bueno, el schedule o el horario casi siempre se deja por defecto en always, salvo raros casos donde alguien lo pide, que específicamente una política funcione, por ejemplo, solamente de lunes a viernes, sobre todo para a veces navegación y esas cosas. Hay servicios donde el cliente lo pide así, ¿no? Te dice, quiero que esta política solamente funcione los fines de semana. Entonces ahí puedes setear diferentes parámetros, pero por lo general se deja en siempre, ¿no? Porque la regla se aplique igual siempre. Lo que es en servicio, ya seleccioné la parte de especificar, y en este caso, al ser puertos conocidos, al buscarlo en una barrita que sale a la derecha, sí figuran, ¿no? Pues HTTP y te muestra las coincidencias. Entonces solamente seleccionas, igual RDP seleccionas y ya puedes utilizarlas. La acción sería aceptar, o sea, para permitir tráfico. Eh, bueno, acá también se le podría poner opcionalmente filtros de seguridad. Eh, estos filtros se tienen que crear previamente, ¿no? A aplicarlos. Los logs, sí es importante que le pongan, o sea, que se permitan los logs y seleccionar la parte de all sessions, o sea, para todas las consultas, para poder verlo cuando uno consulte los logs, para poder ahí ver ese tráfico, ¿no? Y finalmente se habilita la política, enable this policy, y como que guardamos. Si todavía no quieres, de repente, o sea, quieres crearlo, pero no quieres habilitarlo, le puedes quitar el check en el enable this policy y le das OK, ¿no? Entonces tu regla está creada, pero aún no está habilitada. Por si tal vez quieres acabar de crear, o es necesario que la tengas deshabilitada por un momento, ¿no? Por eso no hay problema. O lo mismo, ya una vez que está creada, ingresas una política y simplemente la deshabilitas, ¿no? Para no borrarla, porque tal vez quieres hacer un descarte o algo y no quieres borrar, solamente la deshabilitas y la guardas. Eso es la regla para las publicaciones. Ahora, seguiré sería la regla para la navegación de la red de datos, por ejemplo. Igual le pones un nombre referencial que ayude a entender de qué trata. En este caso le puse la red de datos e Internet. La interfaz de entrada sería la VLAN de datos, la de salida la WAN DBI. La red de origen sería el objeto que ya creé, lo vuelvo a seleccionar ahí como red de datos. El destino sería all, para todos los destinos en Internet. Les comenté el horario, que está en siempre por defecto. Los demás parámetros no los estoy modificando. Ya vienen la mayoría de ellos por defecto.
hasta bueno, Security Profile le habilité como para que vean que se puede habilitar esos perfiles de antivirus y de IPS. El firewall ya tiene de por sí esos perfiles por defecto, pero también uno puede crear perfiles más estrictos o con ciertos parámetros a demanda, ¿no? Y los logs, igual es bueno habilitarlos también para todas las sesiones. Eh, Tal vez si es que hay una restricción ahí por la memoria del equipo, es un equipo pequeño y no quieren dejarle habilitados los logs en todas las políticas por un tema de la memoria, al menos para hacer una validación lo pueden habilitar temporalmente, ¿no? En all sessions y habilitan, hacen sus pruebas y todo y luego le pueden dejar solo en security events. Pero por lo general si no le ponen all sessions no van a ver en los logs no van a ver las consultas que se hacen, ¿no? Para esa política en específico. Luego la siguiente política de la sede remota de Internet es bastante parecida. En este caso la interfaz de entrada es el port 1, que es el puerto el que le conecta a este firewall DBI con el otro equipo DBA, ¿no? Ahí no usamos VLAN, por eso que ponemos directamente el puerto. En la política anterior sí pusimos la VLAN, ahí ven un dibujito de una nube, ¿no? Que es el de la subinterfaz. Porque ahí sí, la VLAN la red de datos se trabaja en la VLAN de datos. Retornando entonces, la interfaz de salida es la misma, la WAN DBI, también sale como interfaz física porque le he puesto la IP en este escenario, ¿no? Es una IP directa en la interfaz WAN, no tiene VLAN tampoco. Podría tener VLAN también y se debería elegir ahí la subinterfaz WAN que se debería haber creado al inicio, ¿no? En el caso de Source, igual el objeto que creé es red remota, lo elijo. Lo demás hasta abajo casi como no cambia, el destino es all. El, está por defecto los demás parámetros. En Security Profiles, igual le habilité el perfil de antivirus y el de IPS por defecto. En los logs habilité el session, habilitan la política y guardan. Como ven, no es, o sea, digamos, en este caso y en el anterior, el NAT para la salida de Internet, porque estas son redes privadas, si se dan cuenta, red de datos, y red remota. El NAT ya se hace en la regla de NAT que se crea al inicio, ¿no? En la parte de central ese NAT. Ya no es necesario, o sea, ya no se hace en la política como se hacía anteriormente. Pero si ustedes encuentran un FortiGate que tiene una versión de firmware anterior, lo que van a tener que hacer es habilitar el NAT en la propia política. Y les va a aparecer, ¿no? Cuando ustedes vayan configurando la parte, me parece que luego de Action, ahí ya sale la configuración de NAT. En un rato veo si puedo mostrarles, aunque igual ya deben haberlo visto, un firewall con una versión de firmware anterior donde el NAT se crea en la misma política. Si no hay consultas, igual seguimos avanzando. Un resumen, tus políticas te quedarían más o menos así, ¿no? 9 de publicaciones y yo creé 2 de navegación. Puede ser una sola, como les comenté. Si fuera una sola para la navegación, en esa regla tendría 2 interfaces de entrada, ¿no? Tendría la VLAN de datos y tendría el port 1, ambos seleccionados a la vez. Y en los orígenes también habría que considerar ambos orígenes, ¿no? Y ya el firewall va a discriminar y va a aplicar la regla y va a permitir el tráfico. También tener en cuenta que las reglas se aplican en orden de arriba hacia abajo, siempre, ¿no? Si uno quiere tener una política más restrictiva o más específica, se puede o se debe colocar la política al inicio, ¿no? Y después, a ver, un adicional, para colocar o para habilitar, digamos, una política con varias interfaces, ya sea en el from o en el to, o sea, en el origen o destino, habría que, eso se habilita previamente en la parte de system. A veces por defecto no se puede colocar por interfaz gráfica y se tiene que prehabilitar. Es igual, no se me acuerdo para mostrarles después en un firewall.
esta parte. Eso es un poco lo que ya les había indicado anteriormente, ¿no? Que las políticas se aplican de arriba hacia abajo. O sea, con esa preferencia lo lee el firewall. Si tienen una regla más específica, tienen que colocarla en la parte del principio. Si tienen una consulta, la van haciendo. Lo que es la configuración de SNMP para el monitoreo, lo que hacen es irse a la parte izquierda en System SNMP. En este caso ya está creado, pero la ventana que les sale, habilitan el agente SNMP, le ponen una descripción opcionalmente, y abajo donde ven SNMP versión 1 / versión 12, le dan crear nuevo. Le dan crear nuevo, van a tener a la parte derecha la parte del editor de la comunidad, ¿no? Entonces ahí le ponen el nombre de la comunidad, lo habilitan. En este caso, como ya está creado, no les muestra como un espacio donde se pone el nombre, pero lo normal sería que les aparezca ahí el espacio para que pongan el nombre de la comunidad. Luego la parte de los hosts acá tengamos en cuenta que este firewall, como tiene un servicio de internet, lo que va a hacer es conectarse con las IPs públicas de nuestros servidores de SNMP. Para el caso de equipos que son DBA, se deberá poner el rango privado. Ambos rangos los puse ahí en ese diagrama inicial que lo coloqué como escenario. A ver, lo veo. 22, ¿no? En la parte izquierda del diagrama, donde dice servidores, bueno, CACTI le puse, ¿no? Pero en general, para la red de servicios, digamos, de monitoreo y otros, consideremos esas dos redes, ¿no? Para enlaces privados, los DBAs, sería la 10.16.17.0/24. Para enlaces de Internet o DBI, consideremos los 190, 187, 253.0/24. Ya, entonces, igual esa opción de aceptar queries y enviar traps, me parece que ya viene preseleccionada, pero pues se aseguran que esté lo que son los queries y los traps. Bueno, habilitan, básicamente usamos el SNMP versión 2, así que no es necesario habilitar el versión 1. El puerto sería para lo que son los queries el 161 y para los traps el 162. Le dan OK, con eso guardan y volverían a la pestaña anterior, también guardan nuevamente y ya estaría configurado lo que es el SNMP. Luego, también le puse en la parte, si ven ahí en la parte izquierda inferior, la interfaz WAN-DBI, le puse un recorte porque ahí es importante, para que se habilite el SNMP, habilitarlo en la WAN. No lo habilitamos en la interfaz WAN, o bueno, en la interfaz donde tengamos la pública. En este caso, podríamos tener, por ejemplo, la IP pública o el pool público como una IP secundaria en la WAN, ¿no? O como una IP conectada. Entonces, en esa interfaz deberíamos habilitar lo que es el acceso administrativo de SNMP para que funcione posteriormente tu habilitación de SNMP. Porque si no, el FortiGate no va a permitir esas consultas y no va a funcionar. No va a levantar en el lado remoto. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna consulta de esta parte o de una parte anterior? ¿O de otra parte de FortiGate también? Si no tiene una consulta. Robinson, hay una consulta. ¿Hay algún proceso así como el Cisco tiene el ROM para entrar, el firewall también tiene algún proceso de emergencia cuando no sabemos contraseñas?
Sí, sí hay un proceso para entrar con un usuario que se llama maintainer, que se puede acceder cuando apenas el equipo está booteando, cuando lo ha reiniciado, digamos, y está levantando. A ver, dame un momento, lo voy a buscar acá para... También tiene ese procedimiento. Mientras voy buscando, igual si alguien tiene alguna otra consulta, la va haciendo. Sí, ¿qué tal? Rudy Pineda nuevamente. Una consulta, en el caso de la habilitación de protocolo, del nateo a nivel de puerto, el TCP es para navegación por internet, ¿es necesario habilitar el TCP y el UDP o solamente como estándar solamente se habilita el TCP nada más? Para lo que es navegación, debería estar en all o en any. Solamente para el caso de las publicaciones hay que ser específico en qué tipo de puertos se está eligiendo. Voy a volver a proyectar lo que es. Y también voy a mostrar luego lo que me preguntó Franklin. Ahí se ve mi pantalla, ¿no? A ver, me viene un poco a la parte del NAT. En este caso está para la VLAN de datos, porque hicimos para dos, ¿no? El de datos y la red remota. En la parte del protocolo que me consultabas, seleccionas el ENI. O bueno, ese viene por defecto, en todo caso lo dejas en ENI. Para que cualquier consulta se pueda ser nateada, ¿no? Si le pones TCP, solamente las consultas que sean por puertos TCP se van a natear. Y no, no va a poder navegar en muchos sitios que usan UDP. ¿Eso sí responde a tu pregunta? Sí, 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 gracias. Listo, de nada, genial. Ahora voy a mostrarles lo de Franklin, que sí me pareció importante. Un momento se acordó esto ya. Voy a mostrar introduciendo. Cuando alguien quiere, por ejemplo, vas a un local y intentas gestionar el firewall y no te autentica las credenciales, puedes entrar como solución de emergencia por este método, ¿no? Lo que vas a necesitar es el cable consola, porque tiene que hacerlo por consola. Igual puedes usar un gestor, puede ser PuTTY o, no sé, Secure CRT, uno que utilices. Y también conocer el serial number del firewall. Normalmente viene eh, pegado ahí en la etiqueta o ya habría que consultarlo si es que alguien, cuando nosotros registramos el firewall con la OIT, si es que lo tenemos ahí guardado, ¿no? Que es un firewall que ya está en operación. Acá igual te sugiere los parámetros de configuración de tu gestor o de PuTTY o del que utilices. En el speedbaud 9600, 8 bits, sin paridad y de stop 1. Después, lo que vas a hacer es reiniciar el firewall. Si no hay un botón de reinicio, simplemente desconecta la energía y lo reconectas luego de 10 segundos. Luego lo conectas, o sea, luego de esos 10 segundos, ¿no? Porque dice que si tú reconectas la energía muy rápido, puede haber un problema con la memoria. Entonces, una vez que el firewall empieza a reiniciar y en tu gestor ves estos parámetros, lo que vas a hacer como usuario local, cuando te pide un usuario local, vas a poner este nombre, ¿no? Maintainer. Y el password, que va a ser en general para todos los FortiGate, va a ser
O sea, va a ser la suma de estas letras, BCPD, perdón, BCPB, seguido del serial number del firewall. En este caso, estoy poniendo un ejemplo. Ese sería el password como ejemplo, ¿no? Usuario y password. Para que pase a entrar por consola. Y de esta manera ya puedes gestionar un firewall en el cual no se tenga no se conozca o por un problema se haya borrado, etcétera, las credenciales de gestión que normalmente usas para entrar por SSH o por web, ¿no? Y Y bueno, ese, ya, y ese es sí, solo sí, para entrar, no borra la configuración ya preexistente o la borra. Solo para entrar no, es. no la borra, y solamente es para loguearse en el firewall. Ah, ya, y ahí puedo poner ya las credenciales que debería entrar y como un reinicio y ya carga con las credenciales que le he puesto ahorita, ¿no? Por ejemplo, Americatel, Cajamarca, X, ¿no? Sí, o sea, y bueno, incluso no sería necesario que lo reinicies, o sea, creas el usuario para gestionar un usuario local y ya debería habilitarse, ¿no? Porque cada vez que tú pones, o sea, configuras algo y pones end por línea de comandos, guardas esa configuración. También es necesario tener en cuenta que ese usuario maintainer se puede deshabilitar, ¿no? Por ejemplo, acá te dicen, ¿no? Para deshabilitarlo, pones el admin de maintainer disable. Claro que no sería recomendable porque te quedaría sin tu respaldo, ¿no? O alguien te puede decir, pero por seguridad, como esta vaina es conocida, está en internet, hay que deshabilitarlo. Entonces, habría que evaluar. Ya, sí, porque en otros lados también cuando han tratado de entrar por consola, te pedía clave y usuario. Y ahí sí no, o sea, hasta por consola te pedía clave. Pero ya, eso se puede incluir ahí en la PPT, ese proceso que pasaste, porque sí, bueno, a veces no, los equipos no son nuevos y sería bueno tenerlos, pues, ¿no? Para saber y despoblar por dentro y todo eso. Sí, sí, claro. Sí lo puedo agregar. Dame un momento, por favor, quiero Gracias. mostrarles. Acá lo voy a mostrar, creo. Te voy a mostrar a ver, en esta versión, este firewall es un 60E, por ejemplo, tiene una versión antigua, ¿no? 5.4.3. Por un poco lo que les había comentado del NAT. Por ejemplo, aquí en estas políticas, mejor dicho, el NAT se aplica en las políticas en esta versión. Y acá tienen, por ejemplo, una política que sale interna, ¿no? De internal, que viene a ser la WAN, hacia WAN, donde el NAT está habilitado, la política para navegación. La parte inicial es similar a lo que se demostraba, ¿no? Nombre siempre es necesario. La interfaz de entrada, en este caso es un internal, que es como un switch, es acá, ¿no? Una interfaz switch que se compone por varias interfaces o varios puertos LAN. La interfaz salida, que es la WAN, como ven, no tiene VLAN, debe estar la IP directamente en la WAN. Y el origen acá, bueno, acá han seteado un origen que se llama libre, debe ser un rango específico que quieren que navegue libremente. Como destino está all, el horario igual siempre, servicios todos, sin permitir. Acá te puedes habilitar o deshabilitar el NAT. En este caso, como es navegación, habilitan el NAT. Y en las opciones, abajo eligen, ¿no? El pool público con el que van a natear, ¿va a ser el de la interfaz o va a ser un pool dinámico? O bueno, un pool ya predefinido. Entonces, si tú quieres elegir un pool predefinido, eliges esa opción. Previamente has debido haber creado el pool en esta sección de aquí de IP Pools, como les había indicado. Puedes o no ponerle los perfiles de seguridad que pueden solicitar. Y en ese caso sentido como que es libre, no le han puesto ningún perfil. Así deben haberlo pedido en la plantilla. Y en la parte de los logs, sí le han habilitado igual el log sessions, ¿no? Pero acá, en esta política hace el NAT y deja pasar el tráfico, ¿no? Esa es la diferencia con la versión nueva, la 647. Las publicaciones, no sé si este firewall tenga, sí tiene varias, se crean igual en Virtual IPs, pero en esta versión no basta, ¿no? No basta crear la publicación para que se aplique, tienes que ponerla en una política. Por ejemplo,
Acá tiene varias publicaciones, esta es de base de datos, me parece, ¿no? Base de datos, 5000, 180. Por acá lo han agrupado como grupos para manejarlo en las políticas más cómodamente. Entonces, por ejemplo, yo voy a buscar en la política, me interesa, por ejemplo, ver en qué políticas está, no sé, se está usando alguno de estos puertos, ¿no? Es el 3306. Exacto. Entonces acá me sale que es en esta regla, ¿no? De WAN 1 a PWiki dice. Aquí, como pueden, voy a entrar a la política para que vean. Una política de publicación en esta versión de firmware, lo que tiene es siempre igual el nombre, la interfaz de entrada, la de salida, la elegimos de acuerdo a lo que tenemos. En este caso, la entrada a la WAN de Internet y la salida acá ellos eligieron esta interfaz que se llama AP Ubiquiti Internal 1. Lo eligen todos. Eh, También puede ser restringido, depende. En este caso quieren que sea todo Internet. El destino, acá como destino se eligen los virtual IP que se han creado, las publicaciones. Esa es la diferencia también en esta versión, ¿no? Cuando la publicación, o sea, en las versiones anteriores de firmware de FortiGate, cuando se hace una publicación dentro de la política, en destino no pones una red o un rango que hayas creado, sino pones el virtual IP que has creado anteriormente, ¿no? Y lo ubicas, cuando le haces clic, en la parte derecha te sale una barra deslizable y lo deberías ubicar ahí. Y lo puedes agregar ya sea individualmente como he hecho aquí o como grupo, ¿no? Por eso les decía que a veces es fácil agrupar porque es más cómodo. Haces tu grupo ya previamente y en el destino solo eliges uno de ellos, ok, ¿no? Es un poco también más ordenado. Como ven, no vayan a cometer tampoco el error de habilitarle el NAT, pensando que es una publicación y es un NAT porque no va a funcionar su política. Es más directo en realidad, no es solamente seleccionar lo que es interfaz de entrada-salida, la red de origen, las publicaciones de destino y nada más. Permitir, básicamente, los logs igual lo pueden habilitar todos para ver ese tráfico y ok, y con eso ya estaría configurada la publicación. En el caso que yo les mostré, las publicaciones se hacen por como reglas, ¿no? En específico. En este firewall fue donde estuve probando y como les comentaba acá, por ejemplo, las publicaciones las hacemos acá en el de NAT Delta IP. Y estas reglas también se leen en ese orden, ¿no? De arriba a abajo. Y el noteo para navegación en Central NAT, en Central SNAT. Es como si fuera Source NAT, o sea, NAT de origen, y acá de NAT, NAT de destino, algo así, ¿no? Igual acá pueden crear su regla de NAT. Una interfaz con la IP de la interfaz. Cool. Así ya queda criterio o a comodidad de cómo estén configurando. No sé si habría alguna consulta, sino para... Voy a pasarles un pequeño link con una evaluación de lo que hemos visto. Me parece que 4 preguntas. Unos son para elegir opciones y otros son para colocar ahí un comentario, ¿no? O sea, mejor dicho, escribir su respuesta. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Y de paso voy a editar también, Franklin, lo que me comentaste del usuario maintainer, voy a agregarlo ya. Gracias. Esa PPT sí ya se los compartiré acá en un ratito porque tengo que editarla con esa nueva parte. Pero no sé, ¿alguien tiene alguna consulta? Ya, si no, les comparto les voy a compartir el link por acá. Todos tienen un correo Gmail. Entiendo que eso se puede hacer con Gmail. No sé si se puede hacer con otros correos. Ahí les pasé
por acá por el chat el link de la evaluación. No tiene preguntas así muy, digamos, muy técnicas y puntuales de cosas sobre todo que vamos a hablar acá, sino más que nada es para ver un poco los criterios que tienen para hacer algunas revisiones, ¿no? Cuando se instalan o tienen una avería. Y en base a eso también para ir a futuro programando tal vez algunas otras capacitaciones adicionales. Ahí me apoyan, por favor, completándola.